¿Te gusta aventurarte en el bosque para cazar, hacer senderismo o fotografiar vida silvestre? Prepárate para que tu perspectiva cambie para siempre. Aunque puedas ver el bosque como un lugar sereno y perfecto, hemos recopilado historias que te harán pensar 2 veces antes de volver a ir. Pero si eres valiente, acompáñanos mientras narramos cómo otros entusiastas de la vida silvestre se encuentran con animales salvajes. Una cabaña solitaria se erguía en Alaska junto a las orillas de los lagos gemelos, y allí fue donde John Ronick, un carpintero y mecánico diésel de 51 años, decidió vivir. Había intercambiado el ruido y el caos del mundo por la serena soledad de la naturaleza. Construyó su cabaña usando solo herramientas manuales, evitando la comodidad de las motosierras por la paz del trabajo manual. La cabaña de John era una maravilla de ingenio rústico. Construida con los mismos troncos que lo rodeaban, era un refugio robusto contra los duros elementos de Alaska. La había diseñado colocando cada tronco con precisión. La cabaña tenía una chimenea de piedra que servía como su corazón, donde una hoguera ardía, ofreciendo calor y confort contra el frío de la naturaleza. El interior estaba decorado con una pequeña cama, una mesa de madera hecha a mano y estantes llenos de suministros esenciales. Afuera, un ahumadero estaba listo para preservar sus presas del lago, y un pequeño jardín le proporcionaba vegetales frescos durante la breve temporada de crecimiento. El año era 2018, y John había abrazado su versión del sueño en la naturaleza. Sus días seguían un ritmo dictado por la tierra y el clima. Pescaba en las aguas prístinas de los lagos gemelos, cazaba en los densos bosques y cuidaba su jardín. Mantenía un diario detallado, documentando sus actividades diarias, los cambios en el clima y los movimientos de la fauna. Cada entrada era un vistazo a una vida vivida en armonía con la naturaleza. La presencia de osos grizzly era un recordatorio constante del poder bruto. Había fortificado su cabaña lo mejor que pudo, almacenando comida en contenedores seguros y vigilando su entorno. Un encuentro con un oso siempre era posible. Una tarde, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, John preparaba su cena. Había pasado el día pescando y había conseguido una buena captura. El pescado fresco chisporroteaba sobre el fuego, llenando la cabaña con un aroma tentador. Mientras comía sentía una sensación de satisfacción, la que viene de un duro día de trabajo y la satisfacción de proveerse a uno mismo. Un fuerte estruendo rompió la tranquilidad de la noche. El corazón de John latió con fuerza mientras se giraba hacia el origen del ruido. Sus ojos se abrieron horrorizados al ver un enorme oso grizzly forzando su entrada por la ventana. El olor del pescado había atraído a la bestia, que ahora estaba dentro de la cabaña. John estiró la mano hacia su rifle, pero el oso fue más rápido. Saltó sobre él rasgando su brazo y pecho. El dolor estalló en su cuerpo, pero luchó por mantenerse consciente. Logró tomar el rifle y disparó un tiro de advertencia. El rugido ensordecedor del disparo resonó en la cabaña, sorprendiendo al oso. Este dudó, luego giró y huyó por la ventana rota, desapareciendo en la noche. John cayó al suelo respirando con dificultad. La sangre brotaba de sus heridas, manchando el suelo de madera. Sabía que estaba en grave peligro. El pueblo más cercano, Port Alsworth, estaba a unos 20 minutos en avión, y la posibilidad de sobrevivir sin ayuda médica parecía sombría. Reuniendo sus últimas fuerzas, arrastró su cuerpo hacia la esquina de la cabaña donde estaba su teléfono satelital. Sus manos temblaban mientras marcaba para pedir ayuda. Las horas siguientes fueron un borroso torbellino de dolor y miedo. John se desvanecía entre la conciencia y la inconsciencia, su mente nublada por la pérdida de sangre y la agonía pulsante de sus heridas. Se aferró a la esperanza de que la ayuda llegara a tiempo, de no morir solo en la naturaleza que había aprendido a amar. Finalmente, el sonido distante de los rotores de un helicóptero llegó a sus oídos. El alivio lo invadió al darse cuenta de que su llamada de auxilio había sido respondida. El equipo de rescate llegó, con rostros serios mientras evaluaban su estado. Trabajaron estabilizándolo y preparándolo para el traslado, mientras el helicóptero despegaba, llevándolo lejos de la cabaña que había sido su santuario. John sintió una profunda tristeza. Sabía los riesgos y los había aceptado como parte de su decisión de vivir en la naturaleza,
pero no había anticipado una confrontación tan brutal. John fue trasladado en helicóptero a un hospital en Anchorage, donde recibió la atención médica que tanto necesitaba. Sus heridas fueron graves, y el camino hacia la recuperación sería largo y arduo. El incidente causó conmoción en la pequeña comunidad de Port Ellsworth y más allá. La gente recordó el peligro siempre presente de vivir cerca de los animales salvajes. Se centró más en las medidas de seguridad. La comunidad se unió para reforzar las prácticas de almacenamiento de alimentos, asegurándose de que las cabañas y casas fueran a prueba de osos lo mejor posible. La experiencia de John se convirtió en una historia cautelar, un recordatorio del delicado equilibrio entre los seres humanos y el mundo natural. El amor de John por la naturaleza sigue intacto. Entendió que el oso había actuado por instinto, impulsado por el hambre y el deseo de una comida fácil. No guardaba rencor hacia la criatura que casi le cuesta la vida. Mientras se recuperaba, John reflexionó sobre su tiempo en los lagos gemelos. Había construido algo extraordinario, una vida que muchos solo sueñan. Había probado sus límites, se había llevado al borde y sobrevivido. El ataque lo había cambiado. Una vez que estuviera lo suficientemente bien, planeaba regresar a su cabaña y a la vida que había forjado con sus manos. La emoción había estado creciendo durante semanas. Alan, Emily, Tom y Mike finalmente encontraron un fin de semana en el que todos estaban libres para embarcarse en su tan planeado viaje de campamento a las montañas rocosas. Habían hablado de esta aventura durante tanto tiempo y el sábado había llegado. Alan había empacado su pequeña maleta amarilla la noche anterior, llenándola con camisetas, pantalones, un sombrero y todo lo que pensó que podría necesitar para el viaje. Pero cuando la luz del sol de la mañana filtró a través de su ventana, el sonido de su teléfono lo despertó de golpe. Era Emily con la voz llena de emoción preguntándole si estaba listo para el viaje. El corazón de Alan dio un brinco. Había olvidado por completo que hoy era el día y que lo recogerían a las 8:10 a.m. Ya eran las 8. Saltó de la cama, se puso ropa rápida y corrió afuera justo cuando la vieja camioneta de la que tanto hablaban llegó por la calle hacia él. El sonido de la bocina de la camioneta se acercaba más y más. Vio a sus amigos sentados en la parte de atrás mientras subía al vehículo. La camioneta tenía los asientos a medio romper con relleno de cojines asomándose por los marcos, pero a nadie le molestaba. El viaje estuvo lleno de risas y algunos sonidos del Candy Crush mientras jugaban en sus teléfonos para pasar el tiempo. De repente, la camioneta dio un brusco frenazo. Habían llegado a su destino, la vasta y majestuosa selva de las montañas rocosas. Parecía mucho más grande de lo que imaginaban, con los árboles elevados como guardianes antiguos. Emily encontró un lugar perfecto para montar el campamento, una pequeña zona despejada rodeada de vegetación densa. Alan sacó su tienda verde marina y la montó, mientras Tom y Mike compartían una tienda debido al miedo de Mike a la oscuridad. Emily incluso llevó una tienda fluorescente rosa decorada con flores. Destacaba como un faro entre el verde. Con las tiendas montadas, Alan reunió leña para la fogata. Al caminar por el bosque, sintió una profunda sensación de paz. El canto de los pájaros y el susurro de pequeños animales en la maleza llenaron su alma de alegría. Regresó con un brazo lleno de ramas con la esperanza de que serían suficientes. Tom había reunido algunas piedras para formar un círculo para la fogata. Los amigos se reunieron alrededor del fuego cuando cayó la noche, asando malvaviscos y haciendo s'mores. Las llamas parpadeaban y bailaban, proyectando una cálida luz sobre sus rostros. Las risas y charlas del día lentamente dieron paso a los tranquilos sonidos de la noche. Alan se retiró a su tienda, listo para dormir, pero lo encontró elusivo. En la tienda de Tom y Mike, las luces seguían encendidas. Mike insistió en mantenerlas encendidas, temiendo que un feroz león pudiera venir a atacarlos. Emily hablaba en voz alta por teléfono en su tienda. Alan se preguntaba cómo era que tenía señal aquí. Finalmente, el campamento se asentó en una aparente calma y Alan se quedó dormido. De repente un grito lo despertó sobresaltado. Saltó de su tienda y se unió a los demás que ya estaban afuera. Mike estaba acurrucado cerca del fuego, con los ojos desorbitados por el terror, diciendo que había visto algo en los árboles. Tom, Emily y Alan se miraron con complicidad.
Sospechaban que solo era la imaginación de Mike, pero para calmarlo, decidieron investigar. Armados con linternas, se adentraron en el bosque. El bosque estaba silencioso, sin los sonidos usuales de las criaturas nocturnas. Caminaron por lo que parecieron horas, pero no encontraron nada, ni aves, ni ardillas, nada que pudiera haber causado el miedo de Mike. Frustrados y agotados, regresaron al campamento. Cuando se instalaron nuevamente en sus tiendas, Alan encontró aún más difícil dormir. Sus sentidos estaban alerta, cada sonido amplificado en la quietud de la noche. Entonces, lo impensable sucedió. Un gruñido bajo y gutural resonó por el campamento. La sangre de Alan se heló. Un oso negro había entrado en el campamento, atraído por el olor de su comida mal almacenada. La presencia del oso era como una pesadilla hecha realidad. Se acercó a la tienda de Emily, su enorme figura recortada contra el cielo iluminado por la luna. Rasgó la tela, arrastrando a Emily afuera. Sus gritos rompieron el silencio, y los demás saltaron a la acción. Tom agarró el spray para osos mientras Alan y Mike gritaban y golpeaban ollas y sartenes, haciendo el mayor ruido posible. El oso finalmente la soltó y se retiró en la oscuridad. Alan corrió hacia Emily. Estaba gravemente herida, con cortes profundos en la pierna y el brazo. La sangre empapaba su ropa y su rostro estaba pálido por el shock. Necesitaban actuar rápido. Alan tomó el botiquín de primeros auxilios e hizo lo posible por detener la hemorragia, mientras Tom usaba el teléfono satelital para pedir ayuda de emergencia. Trabajaron frenéticamente. Los minutos parecieron horas, pero el sonido de los rotores de un helicóptero llenó el aire. El equipo de rescate llegó, sus rostros serios al evaluar el estado de Emily. La subieron a una camilla y la llevaron en helicóptero al hospital más cercano. El resto del grupo se sentó junto a las brasas moribundas de la fogata, mientras la realidad de lo sucedido comenzaba a hundirse. Habían cometido un error crítico que podría haberle costado la vida a Emily. Habían subestimado la importancia del almacenamiento adecuado de la comida y la seguridad en territorio de osos. Días después, visitaron a Emily en el hospital. Ella se estaba recuperando, con el ánimo alto a pesar de la prueba que había atravesado. Los médicos dijeron que sanaría, pero llevaría tiempo. La experiencia les enseñó una valiosa lección. Prometieron no ser tan descuidados nunca más. La naturaleza era hermosa, pero peligrosa. Debían respetarla y tomar todas las precauciones necesarias para garantizar su seguridad. El duro invierno siberiano estaba en pleno apogeo cuando el tren entró en la vasta extensión cubierta de nieve. La expedición ferroviaria, un viaje tanto de aventura como de necesidad, había atraído a diversos pasajeros. Cada viajero tenía razones para enfrentarse a los elementos, pero la promesa de la impresionante belleza y el aislamiento de Siberia atraía a todos. Los pasajeros se acomodaron en sus rutinas mientras el tren avanzaba steady por su camino. Algunos leían libros o jugaban a las cartas, mientras otros miraban por las ventanas, cautivados por el interminable mar blanco que se extendía hasta el horizonte. El clamor rítmico de las ruedas sobre los rieles era casi hipnótico, sumiendo a muchos en un estado de tranquila contemplación. De repente, el tren se detuvo bruscamente. La parada abrupta sacó a los pasajeros de su ensueño. La tripulación se movió rápidamente, explicando que se había producido una falla mecánica en parte de los rieles. Se les indicó a los pasajeros que desembarcaran mientras se solucionaba el problema. Envolviéndose bien para protegerse del frío cortante, bajaron del tren y se adentraron en la naturaleza. El paisaje siberiano era impresionante e intimidante. Los pinos gigantes se alzaban como centinelas, sus ramas pesadas de nieve. El aire estaba fresco y claro, y cada respiración era un recordatorio agudo de la dureza del invierno. Los pasajeros se agruparon, sus alientos formando nubes en el aire helado. A pesar de la parada inesperada, se sentía una sensación de camaradería y aventura compartida entre ellos. Sin que el grupo lo supiera, su presencia había alterado a un enorme oso pardo. El ruido y la conmoción del tren habían llamado su atención. Desde la cobertura de los arbustos, el oso observaba a los pasajeros con creciente agitación. Este era su territorio, y la intrusión había despertado su agresión instintiva. Sin previo aviso, el oso atacó. Su enorme cuerpo se movió con sorprendente rapidez. Los pasajeros más cercanos al arbusto fueron sorprendidos. Su shock y miedo los paralizaron.
Sergei, el desafortunado viajero, fue demasiado lento para reaccionar. El oso se abalanzó sobre él al instante, desgarrando su grueso abrigo de invierno y entrando en la carne debajo. Estalló el caos. Los otros pasajeros gritaron y se dispersaron, tratando desesperadamente de alejarse del feroz animal. La tripulación del tren saltó a la acción, tomando bengalas y otras armas improvisadas. Avanzaron hacia el oso, gritando y agitando las bengalas para crear una pared de ruido y luz. El animal dudó. Sus instintos primitivos vacilaron ante la amenaza inesperada. Con un último gruñido gutural, dio media vuelta y se retiró hacia la profundidad del bosque. La tripulación siguió gritando y agitando las bengalas hasta estar seguros de que el oso se había ido. La atención se centró rápidamente en Sergei. Estaba tendido en el suelo con sangre tiñendo la nieve a su alrededor. Sus heridas eran graves, su rostro pálido y su respiración entrecortada. La tripulación actuó con eficiencia. Su entrenamiento tomó el control. Llevaron a Sergei de nuevo al tren y lo acostaron en un compartimento cálido. Se sacó un botiquín de primeros auxilios y comenzaron a trabajar, haciendo lo posible por estabilizarlo. Por suerte, la falla mecánica se reparó y el tren reanudó su viaje, moviéndose tan rápido como podía hacia la instalación médica más cercana. Una vez llena de aventura, la atmósfera entre los pasajeros se tornó en silencio. La realidad de la naturaleza había golpeado con brutal claridad. El clamor rítmico del tren había perdido su reconfortante arrullo, reemplazado por una anticipación tensa. En la siguiente parada, el personal médico los esperaba. A Sergei lo transfirieron cuidadosamente a una camilla y lo apresuraron hacia una ambulancia en espera. El médico del tren proporcionó un informe detallado de los primeros auxilios dados, asegurando que el personal del hospital estuviera completamente informado de su condición. Los pasajeros miraron en silencio mientras la ambulancia se alejaba rápidamente, su sirena un lamento en el aire frío y quieto. En los días siguientes, el incidente fue ampliamente reportado. La compañía ferroviaria fue sometida a un intenso escrutinio, lo que suscitó preguntas sobre sus protocolos de seguridad en un entorno tan remoto y peligroso. Se lanzó una revisión interna, examinando cada aspecto del viaje y los eventos que condujeron al ataque del oso. La revisión encontró varias áreas para mejorar. Se implementaron nuevas medidas para mejorar la seguridad de los pasajeros durante las paradas en áreas silvestres. Estas incluían un entrenamiento aumentado para los miembros de la tripulación en encuentros con vida silvestre, mejor equipo para disuadir a los animales y pautas más estrictas para desembarcar en ubicaciones remotas. Además, la compañía invirtió en tecnología para monitorear y detectar vida silvestre cerca de los rieles, proporcionando advertencias tempranas y permitiendo medidas preventivas. A pesar del trauma del incidente, hubo resultados positivos. El pasajero herido hizo una recuperación lenta pero constante. Se convirtió en un símbolo de resiliencia, y su historia es un testamento de la fragilidad y fuerza del espíritu humano. Los otros pasajeros regresaron a sus vidas con una apreciación más profunda del poder y la imprevisibilidad de la naturaleza. La expedición ferroviaria continuó, pero fue cambiada para siempre. Las lecciones aprendidas de esa fatídica parada quedaron grabadas en las operaciones de la compañía, asegurando que los futuros viajes fueran más seguros para todos los involucrados. La naturaleza seguía siendo tan hermosa e indomable como siempre, un recordatorio del delicado equilibrio entre el esfuerzo humano y el mundo natural. El recuerdo del ataque del oso permaneció en las mentes de quienes estuvieron allí, una ilustración vívida del poder bruto de la naturaleza. También destacó la capacidad de coraje humano y rápido pensamiento frente al peligro. Los Parker eran una familia suburbana típica que vivía en Seattle. El padre Mark trabajaba como contador, mientras que su esposa Cassandra gestionaba una librería local. Sus dos hijos, Emily, de 12 años, y Jack, de 10, a menudo se les encontraba explorando el vecindario o inmersos en sus últimos pasatiempos. Su vida era una mezcla armoniosa de rutina y aventuras ocasionales, con fines de semana pasados caminando por las montañas cercanas o visitando la playa. Cuando se acercaba el verano, Mark y Cassandra decidieron que era momento de una aventura más significativa. Siempre habían querido experimentar la belleza pura del río Yukon,
un lugar que prometía serenidad y un descanso del bullicio de la vida citadina. Pasaron semanas preparando el viaje, recolectando equipo de camping, aprendiendo sobre la fauna local y discutiendo protocolos de seguridad. La anticipación crecía mientras empacaban el auto, cargaban la canoa en el techo y se ponían en marcha hacia el norte. El viaje estuvo lleno de emoción mientras cruzaban a Canadá y se dirigían a la remota naturaleza del Yukon. El paisaje cambió, de paisajes urbanos a densos bosques y montañas imponentes. Después de varios días de viaje, finalmente llegaron al río, donde descargaron su equipo y se prepararon para emprender su expedición en canoa. Los primeros días en el río Yukon fueron mágicos. La familia remaba por las aguas tranquilas, rodeada de la belleza intacta de la naturaleza. Acampaban en las orillas del río, cocinaban sobre fuego abierto y compartían historias bajo el cielo estrellado. Emily y Jack estaban cautivados por los sonidos y vistas de la naturaleza, desde el llamado lejano de los somormujos hasta la visión de un alce bebiendo en la orilla. En la noche del quinto día, los Parker montaron campamento en un pequeño claro junto al río. El sol se ocultó tras el horizonte, tiñendo el paisaje de un brillo dorado. Mark encendió una fogata y Cassandra preparó la cena, el aroma de las salchichas y las verduras asadas llenando el aire. La familia se reunió alrededor del fuego, disfrutando del calor y el simple placer de estar juntos en un lugar tan hermoso. No sabían que un oso negro se encontraba acechando en las sombras del bosque mientras comían. El oso, atraído por el olor de su comida, los había estado observando durante un tiempo. El hambre y la curiosidad pudieron más, y salió lentamente de la maleza, acercándose al campamento. La aparición repentina del oso sorprendió a la familia. Mark se puso de pie instintivamente, tratando de parecer más grande. Al percatarse de la amenaza, el oso corrió hacia él con una velocidad que no dejaron tiempo para escapar. Mark fue derribado al suelo. Cassandra reaccionó tomando el aerosol de oso que tenían cerca por emergencias. Apuntó a la cara del oso y disparó, creando una nube de repelente. Confundido y desorientado por el aerosol, el oso giró y huyó de nuevo al bosque. Cassandra corrió al lado de Mark. Él sangraba profusamente, su rostro pálido por el shock. Emily y Jack se acurrucaron cerca del fuego. Cassandra respiró hondo, forzándose a mantenerse calma. Tenía que actuar rápido si querían salvar a Mark. Sacó el botiquín de primeros auxilios y comenzó a tratar las heridas de Mark, aplicando presión sobre los cortes más profundos para detener el sangrado. Mark respiraba superficialmente y se quejaba de dolor, pero seguía consciente. Cassandra sabía que no podían quedarse allí. El oso podría regresar y necesitaban llevar a Mark a un hospital lo antes posible. Decidieron hacer una escapatoria nocturna, río abajo en la canoa. Era un plan arriesgado, pero la única opción que tenían. Cassandra y Emily empacaron rápidamente lo esencial mientras Jack sostenía la linterna, vigilando el oscuro bosque. Con el apoyo de Mark, se dirigieron hacia la canoa. El río parecía tan tranquilo durante el día y ahora se veía amenazante en la oscuridad. Cassandra y Emily remaban con todas sus fuerzas, con la corriente ayudando a llevarlas río abajo. Jack se sentaba al frente, iluminando el camino con la linterna, mientras Mark yacía en el centro, respirando con dificultad pero de manera constante. La familia se movió lo más silenciosamente posible, pero ocasionalmente hacía ruidos fuertes, esperando disuadir a los animales de seguirlos. El sonido del remo cortando el agua, el crujir de las hojas y los llamados distantes de los animales nocturnos los rodeaban, creando una sinfonía inquietante. Las horas pasaron entre agotamiento y miedo. El aire frío de la noche mordía su piel y cada sombra parecía esconder una nueva amenaza. Cassandra miraba constantemente por encima del hombro, su corazón latiendo con ansiedad. No podía quitarse la imagen del ataque del oso de la mente, pero apartó esos pensamientos concentrándose en lo que tenían que hacer. La primera luz del día se filtró entre los árboles, bañando el río con un suave resplandor. La vista de la estación de guardabosques adelante les dio una ola de alivio a la familia. Remaron con renovada energía, con el final de su calvario finalmente a la vista. Los guardabosques de turno se pusieron en acción cuando llegaron a la estación. Ayudaron a sacar a Mark de la canoa y comenzaron a administrarle primeros auxilios de inmediato. Se hizo una llamada por radio y en minutos un helicóptero estaba en camino.
La familia observaba ansiosamente, mientras el equipo médico llegaba y preparaba a Mark para el traslado. Mark fue evacuado en helicóptero al hospital más cercano, donde recibió la atención crítica que necesitaba. Los médicos trabajaron incansablemente para tratar sus heridas y después de varias horas de cirugía aseguraron a Cassandra que se recuperaría. El alivio que la invadió fue abrumador. Emily y Jack se aferraron a su madre. Sus rostros estaban pálidos, pero sus ojos eran llenos de esperanza. La familia permaneció en el hospital, vigilando a Mark a su lado. El incidente impulsó una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad para aquellos que se adentraban en territorio de osos. La importancia de almacenar correctamente la comida, la vigilancia constante y el uso de repelentes como el aerosol para osos fue más destacada que nunca. Mientras Mark se recuperaba lentamente, los Parker reflexionaron sobre su experiencia aterradora. Siempre supieron que la naturaleza podía ser peligrosa, pero la realidad de ello los golpeó con una fuerza que no habían comprendido completamente. El vínculo entre ellos se fortaleció aún más. Habían enfrentado una prueba aterradora juntos y salieron de ella con una apreciación renovada por la vida y entre ellos. La expedición por el río Yukon estaba destinada a ser un descanso de su rutina, una oportunidad para reconectar con la naturaleza y con ellos mismos. El recuerdo de aquella tranquila noche junto al fuego, rota por el ataque repentino, permanecería con ellos para siempre. Pero también lo harían las lecciones aprendidas y la fortaleza que descubrieron en ellos mismos. Cuando Mark se recuperó por completo, la familia regresó a su vida cotidiana en Seattle. Continuaron caminando y explorando, pero con una mayor conciencia y respeto por la naturaleza. Compartieron su historia con amigos y compañeros aventureros, con la esperanza de transmitir la importancia de estar preparados y ser cautelosos. La experiencia a lo largo del río Yukon los había cambiado. Ahora entendían que su belleza venía con su propio conjunto de reglas y peligros. Y aunque nunca olvidarían el terror de esa noche, también recordaban la resistencia y el coraje que descubrieron en ellos mismos y entre ellos. Anna Nicole siempre se sintió cautivada por la belleza del Ártico. Como fotógrafa especializada en entornos remotos y extremos, pasó años capturando la esencia de los paisajes salvajes y puros de la naturaleza. Su última misión la llevó a Islandia, una tierra de glaciares, terrenos volcánicos y una costa escarpada que se encontraba con el frío Atlántico Norte. Se sintió especialmente atraída por las regiones remotas cerca de lagos glaciares, donde el silencio era profundo y el paisaje de otro mundo. Con su equipo empacado, Anna emprendió su viaje, tomando un pequeño vuelo charter a una de las regiones menos accesibles de Islandia. Desde allí, caminó varias millas por terreno desafiante para llegar a su destino, un lago glaciar prístino, sin huellas de la civilización moderna. El lago era un espejo que reflejaba los imponentes icebergs y el vasto cielo arriba. Anna encontró un lugar adecuado para montar su campamento, lo suficientemente cerca del lago para acceder fácilmente, pero ligeramente elevado para evitar cambios repentinos en el nivel del agua. Mientras montaba su tienda y organizaba su equipo, Anna se maravilló de la quietud del lugar. El aire era fresco, con un tenue aroma a hielo y tierra. Pasó el día capturando la surreal belleza del glaciar, el juego de luces sobre el hielo y los matices sutiles que pintaban el cielo. A medida que se acercaba la tarde, preparó una comida simple, disfrutando de su soledad y su conexión con el entorno. La noche fue fría y clara, el cielo adornado con un deslumbrante espectáculo de estrellas. Anna mentalmente anotó los mejores lugares para fotos del amanecer antes de retirarse a su tienda. Se acostó en su saco de dormir, escuchando ocasionalmente los sonidos del glaciar crujir y moverse en la distancia. La serenidad del lugar la arrulló en un sueño profundo. Varias horas más tarde, Anna fue despertada abruptamente por un sonido fuera de su tienda. Su corazón latió rápido mientras escuchaba atentamente, tratando de identificar el ruido. Era algo diferente a todo lo que había oído en expediciones anteriores. Lentamente desabrochó la tienda y miró en la oscuridad, con el aliento visible en el aire frío. Al principio no vio nada, pero un movimiento llamó su atención. Una figura blanca prominente se acercaba a su campamento. Su mente pasó por las posibilidades. Un oso polar,
Parecía imposible, pero el cambio climático había desplazado a estas majestuosas criaturas, empujándolas a territorios desconocidos en busca de comida. El miedo la envolvió al darse cuenta de la gravedad de la situación. El olor de su comida atrajo al oso, que ahora estaba peligrosamente cerca. Ana se movió lo más silenciosamente posible, alcanzando la bengala de emergencia que tenía en la tienda para tales situaciones. Sus manos temblaban al tomarla, sabiendo que su vida dependía de lo que hiciera a continuación. A solo unos metros, el oso olfateaba el aire, sus poderosos sentidos guiándolo hacia ella. De repente corrió a gran velocidad. El impacto arrojó a Ana hacia atrás, dentro de la tienda. El dolor atravesó su cuerpo mientras las garras del oso desgarraban su pierna y su costado. Gritó y la desesperación impulsó sus acciones mientras apuntaba la bengala y disparaba. La luz brillante y el ruido de la bengala asustaron al oso, provocando que vacilara. Disparó otra bengala y el oso retrocedió hacia la oscuridad. Sangrando y en agonía, Ana sabía que debía actuar rápidamente. Salió a rastras de la tienda, sus heridas haciendo que cada movimiento fuera una lucha. Llegó a su radio y logró pedir ayuda. La señal era débil, pero transmitió su ubicación y la gravedad de la situación. La respuesta fue inmediata, aunque le dijeron que sería varias horas antes de que un equipo de rescate pudiera llegar debido a la ubicación remota. Los pensamientos de Ana eran un borrón de dolor y miedo mientras regresaba a la tienda, tratando de mantener presión sobre sus heridas para detener el sangrado. Sabía que debía mantenerse consciente, pero el frío y el trauma lo hacían cada vez más difícil. El tiempo parecía extenderse mientras yacía allí, cada minuto una batalla para mantener su control sobre la realidad. La espera fue eterna, pero escuchó el sonido distante de un helicóptero. Un alivio la invadió mientras el ruido se hacía más fuerte, señalando la llegada de sus rescatadores. El helicóptero aterrizó a poca distancia de su campamento y el equipo de rescate se acercó rápidamente. Evaluaron sus heridas y las estabilizaron lo mejor que pudieron antes de transportarla al helicóptero. Ana fue trasladada al hospital más cercano, donde un equipo de médicos y enfermeras estaba preparado para recibirla. La llevaron de inmediato a cirugía para reparar los daños causados por el ataque del oso. El equipo médico trabajó y estabilizaron su condición. Permaneció inconsciente un tiempo, mientras su cuerpo se recuperaba del trauma y la cirugía. Cuando despertó se encontró en una habitación del hospital, su cuerpo adolorido pero viva. Los recuerdos del ataque volvieron a ella y sintió una oleada de gratitud por el equipo de rescate que la había salvado. La noticia de su prueba se difundió y el incidente desató una discusión más amplia sobre los efectos del cambio climático en los osos polares y su creciente presencia en hábitats no tradicionales. La experiencia de Ana subrayó la urgente necesidad de conciencia y preparación al tratar con encuentros con la vida salvaje en un entorno cambiante. Su historia atrajo la atención sobre la difícil situación de los osos polares y las implicaciones más amplias del cambio climático. Reflexionaba sobre el delicado equilibrio entre los humanos y la naturaleza, entendiendo más profundamente la interconexión de todos los seres vivos. El ataque dejó a Ana con cicatrices, tanto físicas como emocionales, pero también fortaleció su determinación de continuar su trabajo. Sabía que sus fotografías podían contar historias poderosas e inspirar el cambio. Regresó a su fotografía con un renovado sentido de propósito, usando su lente para capturar la belleza del mundo natural y su vulnerabilidad. Joshua Dorsey siempre se sintió más en casa en la naturaleza. Un experimentado excursionista con años de experiencia cruzando algunos de los terrenos más escarpados de América del Norte, tenía una profunda apreciación por la belleza y la imprevisibilidad de la naturaleza. Su última aventura lo llevó al interior de Montana, famoso por sus paisajes impresionantes y abundante vida salvaje. Para Joshua, este viaje le permitió sumergirse en la soledad y el mundo indómito que tanto apreciaba. El viaje comenzó con una fase de planificación meticulosa. Joshua seleccionó cuidadosamente su equipo, asegurándose de llevar todo lo necesario para el entorno remoto y desafiante. Empacó su tienda, saco de dormir, provisiones para varios días y herramientas esenciales de supervivencia. Entre ellas estaban su aerosol para osos y una baliza de emergencia.
artículos que esperaba no necesitar, pero sabía que eran cruciales para la seguridad en territorio de osos. Al salir del sendero, el aire fresco de la mañana llenó sus pulmones, revitalizando su espíritu. El camino por delante prometía aventura y el tipo de paz que solo la naturaleza podía ofrecer. Joshua caminó con firmeza, disfrutando de la sinfonía de la naturaleza, el susurro de las hojas, el llamado distante de los pájaros y el crujir rítmico de sus botas sobre el suelo del bosque. Cada paso lo alejaba más de la civilización y lo adentraba más en el corazón de lo salvaje. Durante los primeros días, la caminata fue todo lo que Joshua había esperado. Navegó a través de bosques densos, arroyos burbujeantes y pendientes rocosas que ofrecían vistas impresionantes del vasto paisaje. La belleza pura del interior era abrumadora, con picos imponentes, lagos prístinos y valles alfombrados con flores silvestres. Joshua sintió una profunda conexión con el mundo que lo rodeaba, un recordatorio de por qué se adentraba en estos lugares remotos. Joshua partió temprano en la mañana del cuarto día, con la intención de llegar a un prado alpino aislado antes del mediodía. El sendero lo llevó a través de una espesura de arbustos y pastos altos, un hábitat frecuentado por osos grizzly. Joshua conocía los riesgos, pero se sentía seguro de su experiencia y preparación. Permaneció alerta, haciendo ruido para anunciar su presencia, y mantuvo su aerosol para osos al alcance. Al moverse por la maleza, el aire de repente se sintió tenso. Los sentidos de Joshua se agudizaron y redujo la velocidad, escaneando los alrededores en busca de señales de vida salvaje. Entonces los vio, una osa grizzly con sus 2 cachorros a no más de 50 metros. Los ojos de la madre se fijaron en Joshua y la atmósfera serena se tornó peligrosa al instante. El instinto protector del oso se activó y atacó sin darle tiempo a Joshua para reaccionar. Estiró la mano para tomar el aerosol para osos, pero el oso ya estaba sobre él antes de que pudiera usarlo. El impacto fue brutal, arrojándolo al suelo. El mundo se desdibujó en una mezcla caótica de dolor y miedo, mientras las garras y los dientes del oso desgarraban su carne. El entrenamiento y la experiencia de Joshua en supervivencia en la naturaleza parecían recuerdos distantes frente al poder crudo de la grizzly. Después de una eternidad, el oso cedió retirándose hacia sus cachorros. Joshua yacía en el suelo, sangrando profusamente y en shock. El dolor se irradiaba por su cuerpo, pero su mente se mantenía lo suficientemente clara como para comprender la gravedad de su situación. Sabía que debía actuar rápido para tener alguna oportunidad de sobrevivir. Joshua activó su baliza de emergencia con manos temblorosas, enviando una señal de socorro. El esfuerzo lo agotó, pero sabía que era su única salvación. Poco podía hacer más que esperar que la ayuda llegara a tiempo. Los minutos pasaban sintiéndose como una hora mientras yacía allí, luchando por mantenerse consciente. El destino intervino en forma de un grupo de excursionistas cercanos. Eran excursionistas experimentados y habían escuchado la débil señal de socorro de Joshua. Reconociendo la urgencia, siguieron la señal hasta su origen, encontrando a Joshua tendido inmóvil y ensangrentado en la hierba. La escena era sombría, pero su entrenamiento y preparación entraron en acción de inmediato. El grupo administró primeros auxilios, deteniendo el sangrado y estabilizando a Joshua lo mejor que pudieron. Le hablaron ofreciéndole consuelo, aunque él estaba demasiado débil para responder. Uno de ellos utilizó su teléfono satelital para llamar a un helicóptero de rescate, transmitiendo las coordenadas y detalles de la condición de Joshua. El grupo permaneció a su lado. Su presencia fue una línea de vida crucial en los momentos críticos tras el ataque.